Agustín, bienvenido a Nos Cogió la Noche. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien, gracias por la comunicación, es un gusto. Agustín, licenciado en Ciencias Políticas, actualmente residente en España. Bueno, estuve en España estudiando, haciendo un máster en filosofía, que ya lo concluí, y me ha quedado acá atrapado por la pandemia. Las fronteras de mi país están cerradas en este momento, así que estaré algunos meses más en España. Agustín, lo quise invitar porque usted habla de una cosa que me llamó bastante la atención y creo que en Hispanoamérica no somos ajenos, y es esta generación del imbécil. Cuando usted habla de esta nueva generación, ¿a qué hace referencia? Bueno, imbécil es una palabra muy hermosa para poder calificar a esta generación, aunque también y quizás con más precisión usaría yo la de idiota. La generación idiota podríamos llamarla, atendiendo al origen etimológico de la palabra idiota. Idiota viene de idios, el idios griego, que hacía referencia a aquella persona que estaba marginada, digamos, del espacio común, aquella persona que no estaba conectada con la realidad. Yo creo que si algo caracteriza a la actual generación es un desencuentro total y completo respecto de la realidad. Ya Ortega y Gasset encontraba en la década del 30 del siglo pasado que la modernidad estaba caracterizada por lo que él llamaba la sociedad de masas. En la sociedad de masas, el hombre de masa es un hombre masificado, es un hombre que no se siente parte de una civilización, que no reconoce que él de alguna forma está subido a hombros de gigantes, que no reconoce que detrás de todo su bienestar, de todo lo que disfruta de esa sociedad, ha habido generaciones de gente brillante, esfuerzos colectivos, tradiciones que han posibilitado todo ello, y por eso es un hombre mediocre, es un hombre masa. Yo creo que el actual idiota, el propio de la generación de idiotas que lamentablemente confrontamos actualmente, es un hombre hipermasificado. No solamente es un hombre masa como el que veía Ortega y Gasset hace ya casi un siglo, sino que es un hombre hipermasificado porque además de no ser capaz de reconocer todos los procesos sociales que desembocan en el mundo actual y que le dan el bienestar del cual hoy él goza, además de todo eso, encima el idiota se siente original. El hombre masa del siglo pasado no se sentía original. El hombre masa del siglo pasado de alguna forma se sentía masificado. Se sentía parte de una sociedad de masas en donde de alguna forma vivía su mediocridad como cualquier otro hombre masa. En cambio, si uno ve a los jóvenes de hoy, por ejemplo, son tipos que encima de estar hipermasificados se reconocen como originales. Piensan que, bueno, en ese gran mercado de identidades ellos pueden encontrar su individualidad, su particularidad, a tal punto de ver algunas características que la verdad es que me asombran. Por ejemplo, poner de manifiesto el orgullo de con quién uno se acuesta. Ahora, con quién uno se acuesta es un motivo de orgullo que incluso se representa con un trapo multicolor. Bueno, está muy bien, digamos, que cada uno se acueste con quien tenga ganas, no es mi problema. Pero de ahí a llevar adelante una bandera y estar orgulloso por quién uno se lleva a su cama o por cómo se autopercibe uno. Yo me autopercibo como hombre, pero bueno, yo podría autopercibirme como una mujer y eso me haría seguramente muy original y muy orgulloso de mi autopercepción. Y aparte nos llevaría a vivir en un mundo de la diversidad, donde supuestamente el hombre hipermasificado se siente hiperdiverso porque puede diversificar sus orientaciones sexuales, entonces reduce toda la riqueza de la palabra diversidad a simplemente con quién se acuesta o cómo se percibe sexualmente, lo cual es, bueno, parte de una locura contemporánea, ¿no? Y hay un punto más que tiene que ver con las protestas que, bueno, ustedes han vivido en Colombia, se han vivido también en Chile, estoy pensando entre octubre y noviembre del año pasado, también en Ecuador, en Argentina hemos tenido lo propio, toda América Latina se convulsionó, digamos, en el mundo inmediatamente anterior de la pandemia, y donde los jóvenes, de alguna forma, tomaron las calles y se pensaban realmente que estaban haciendo una revolución. Y, por ejemplo, en el caso chileno, una cantante bastante conocida llamada Mon Laferte llamaba a destruir los supermercados. El hombre hipermasificado o el hombre que es propio de la sociedad de idiotas actual ha, digamos, desencastrado, ha desvinculado el proceso productivo
del consumo. Para el hombre en masa de hoy o el hombre hipermasificado, los bienes de consumo casi que caen del aire, ¿no? Caen de los árboles y entonces uno va al supermercado casi a recoger como algo que se ha caído como maná del cielo. Entonces, bueno, tenemos derecho a eso. El hombre hipermasificado se piensa que por ser original tiene derecho a las cosas, porque no ha establecido jamás un vínculo entre el trabajo y la cosa que se obtiene a partir de esfuerzo productivo. Entonces, bueno, yo en ese video que usted vio quise describir algunos puntos que creo que están a la vista de todos, y mucha gente que me estará escuchando ahora pensará que lo que digo es un poco agresivo, y habrá seguramente otra gente que acordará de que estamos viviendo una generación demasiado débil, ¿no? José. Agustín, esa generación del idiota se puede marcar en un segmento de edad, o sea, como los nacidos a partir de X años. Por un lado, una pregunta, y la otra, ¿por qué se presenta esta generación del idiota, estas personas hipermasificadas? ¿Será por las redes sociales o por qué razón? Bueno, por varias razones. A ver, primero que nada, las edades. Sí, yo creo que va, digamos, concierne a la generación millennial, de la cual yo por otra parte soy parte, un crítico de mi propia generación, y digamos que puede rondar entre los que pueden ser adolescentes en este momento, preadolescentes incluso, hasta personas de mi propia edad, digamos, que realmente no pueden concebir las propias los propios anclajes de su mundo social. Entonces, todo es un derecho, todo es un orgullo, su identidad está vivida como si no estuviese masificada. ¿Y cuál es la relación con las redes sociales? Evidentemente, digamos, hay una relación muy fuerte, que es que la red social ha partido nuestra existencia en el mundo social. Nuestra existencia, digamos, social está partida en un mundo online y en un mundo offline. Lo interesante del mundo online es que uno puede ser todo aquello que quiere ser, ¿no? Es decir, en el mundo online, incluso con una aplicación, yo puedo mejorar los rasgos de mi cara que no me gustan. En un mundo online, incluso ahora todo el mundo estaba utilizando una aplicación con la cual se transformaba la foto de uno en la foto de una mujer. ¿Cómo sería yo si yo fuese mujer? Por ejemplo, había otra aplicación que nos volvía viejos. Había otra aplicación que nos volvía bebés. En el mundo online hay una desestabilización absoluta, total, completa de la propia identidad, que deja a esta generación idiota flotando al margen de la realidad. Lo que habíamos dicho es que idiota viene de idios, una palabra griega que referencia a aquel que está al margen de la realidad. En la red social, digamos, por las capacidades técnicas de las aplicaciones informáticas, de las aplicaciones que hoy utilizamos y que mucha gente utiliza, se puede todo. Se puede pasar a ser una mujer en la fotografía, se puede engañar a quien te está mirando, se puede modificar el nombre, se puede modificar los rasgos característicos de la edad, se puede, digamos, vivir como un anónimo, se puede tener varias identidades al mismo tiempo, una vivencia extraordinaria que no acontece en el mundo real. Entonces, la gente cada vez está más sumergida en ese mundo online y la pandemia ha acelerado esa duplicación de la realidad. Y más aún, por primera vez en la historia vivimos más a partir de la pandemia en un mundo online mucho más que en un mundo offline. Voy a poner algunos ejemplos. La gente que puede seguir trabajando actualmente en un marco pandémico es la gente que puede canalizar su actividad productiva a través de Internet. Aquellos que no pueden trabajar con Internet porque su trabajo no tiene que ver con el mundo online, pues sencillamente no tienen trabajo, no pueden trabajar, están de paro. Por ejemplo, nuestras relaciones personales todas se han virtualizado a través de herramientas como las cuales estamos usando ahora. En otra época la hubiésemos usado igual porque yo estoy en España y no en su país, pero actualmente la estamos usando para absolutamente todo, incluso para la comunicación entre los propios parientes. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos muy antitéticos. La gente va a misa o va a su culto a través de Internet, en el marco de la pandemia, y al mismo tiempo muchos ministerios de salud, por ejemplo el de mi país, Argentina, han recomendado a las personas tener sexo a través de Internet, y las páginas pornográficas, las páginas más digamos, célebres, como por ejemplo Pornhub, han liberado el acceso a sus
videos premium, como ellos los llaman, y nunca ha habido tanta afluencia al mundo de la pornografía como, digamos, en el momento de Internet. Entonces, en el momento de la pandemia, quiero decir, a través de Internet. Entonces, hoy estamos viviéndolo todo. Incluso la gente que está yendo al colegio o a la universidad lo hace a través de Internet. Enseñamos a través de Internet, aprendemos a través de Internet, tenemos sexo a través de Internet, tenemos vivencia religiosa a través de Internet, tenemos vida familiar a través de Internet, tenemos vida productiva a través de Internet, y el hombre hipermasificado disocia lo que es la realidad que le toca, de aquella realidad totalmente maleable que tiene lugar en Internet, ¿no? Entonces, evidentemente, este hombre hipermasificado es un producto de las condiciones actuales de vida que están atravesadas por Internet desde hace ya, digamos, por lo menos 2 décadas, ¿no? Agustín, mi pregunta va al tema de lo online, porque usted decía hace un momento que nuestra fotografía la podemos mejorar, tener otro perfil, tener 20 perfiles. ¿Qué porcentaje de ese mundo online podríamos decir es mentira? Bueno, yo no sé cuál es el porcentaje del mundo que es mentira. Digamos, yo diría prácticamente todo en el mundo online probablemente sea mentira en la medida en que siempre recorta la realidad. Es decir, mi propia fotografía, por ejemplo, la propia fotografía que yo pongo en mi cuenta de Instagram, ¿esa es toda la realidad de lo que yo soy? No, ese es un momento específico en el cual a mí la foto me gustó, la recorté y la subí. La gente tiende a pensar y tiende a naturalizar la realidad online como si eso fuese incluso superior que la propia realidad. Entonces, la propia fotografía que te gustó para poner de perfil supone un yo superior al cual realmente está viviendo ahora la realidad. Incluso denota una realidad anterior en el tiempo que es probablemente superior a la actual, porque probablemente si yo me sacara ahora una selfie para mostrar mi realidad actual, en el propio momento en el que la subo ya deja de ser presente, y además de eso probablemente me guste más la anterior porque por algo coloqué la anterior. Entonces, el mundo offline nunca es una el mundo online nunca es una realidad completa. No puede ser jamás una realidad completa porque hay reglas técnicas que interfieren en esa realidad. El recorte de la imagen, el mejoramiento de la imagen, la acotación del texto, por ejemplo en Twitter, ¿no? En Twitter esta generación, que además es idiota porque está constreñida por estos aparatos a ser idiota, a tener que hacer todo rápido, todo corto. Si uno sube un video, por ejemplo, digamos en YouTube, bueno, más te vale que tu video no tenga más de 5 minutos porque la gente no va a poder seguirte el ritmo, porque la gente no lo va a aguantar, la gente quiere cosas rápidas. 5 minutos es un video largo. Un texto, una nota de varios párrafos es algo larguísimo en Internet. ¿Qué tenés que tener? Twitter. ¿Cuántos caracteres tenés en Twitter? 140. Hacelo lo más cortito que puedas. ¿Querés escribir un libro? Bueno, no, la gente ya no quiere leer libros, quiere leer tweets. ¿Por qué? Porque es corto, es fácil. ¿Y eso es la realidad, digamos? No, Agustín, es una realidad empobrecida y recortada, ¿no? Agustín, ¿y cómo se mezcla toda esta nueva generación con el factor político? Ahora que está tan explosivo en América Latina, lo hablábamos en Chile, en Colombia también nos tocó algo, Venezuela no pudo este movimiento de jóvenes pelear contra este socialismo tan impresionante, trataron de levantarse. ¿Por qué en Venezuela no lo logran? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cómo se mezclan estas dos realidades? Bueno, a ver, las redes sociales son un factor político enorme. Es decir, si se está planificando, digamos, una revolución, lo primero que un Estado que no quiere sufrir esa revolución debe hacer es cortar las redes sociales de inmediato. Es lo que ha pasado, por ejemplo, en el marco de las revoluciones islámicas de hace algunos años. Lo que hacían estos estados era, apenas había un chispazo que podía desatar una revuelta, se cortaba totalmente Internet. O podemos pensar, por ejemplo, en China, donde todas las comunicaciones están totalmente controladas por el aparato estatal. Ahora, eso no pasa todavía, hay que ver después de la pandemia, porque ya, por ejemplo, en Argentina han anunciado que hay ciberpatrullaje, que el Estado espía nuestras redes sociales y ese tipo de cosas. Hay que ver después de la pandemia cómo esto se articula. Ahora bien, ¿qué pasa con esta generación Internet y la política? Esta generación masificada de idiotas de alguna forma quiere ser protagonista de la historia. Entonces, cualquier causa le viene bien. Mataron a un negro en los Estados
Unidos? Bueno, vamos a marchar en Argentina y vamos a destruir la propiedad pública y privada de Argentina. Vamos a hacer una marcha en contra de Donald Trump en la propia Argentina. Vamos a hacer una marcha en contra de Donald Trump en Inglaterra. Estamos comiendo carne animal, necesitamos veganos que salven a las vacas, necesitamos veganos que salven a los pollos, necesitamos feministas veganas que salven a las gallinas que los gallos violan, tal como ha pasado, por ejemplo, en España, donde yo estoy ahora, con el movimiento feminista vegano, ¿no? Que fueron a sabotear algunas granjas porque alegaban que los gallos violan a las gallinas, toda vez que tienen algún coito con estas últimas. Este tipo de locuras son cada vez más frecuentes, ¿no? Queremos salvar la ecología, tenemos que ir a tomar nuestro café Starbucks porque Starbucks recicla. Queremos salvar a las mujeres violadas, nos inventamos el himno feminista. Seguramente que cantando el himno feminista los violadores van a recapacitar y van a decir, no, bueno, mejor no voy a violar a esa mujer porque ayer escuché el cántico del himno feminista que dice que no hay que violar a las mujeres. Bueno, la generación de idiotas no puede conectar causas con efectos. Por lo tanto, no está capacitada para resolver jamás ningún problema social. Lo único que quiere es ser protagonista de la historia, ¿no? Entonces, las manifestaciones son eventos lúdicos. Hay que salir a romper las cosas, hay que salir a saquear, vamos a hacer una marcha por Floyd y de paso me llevo un televisor HD a mi casa, ¿no? Voy a hacer justicia por este mundo racista y de paso hago una catarsis en el espacio público reventando el monumento a Colón. Bueno, esto es lo que estamos viendo a diario, ¿no? Esta es una generación de idiotas útiles al servicio de unos cerebros que los están manipulando. Sin lugar a dudas, y yo creo que acá hay mucha gente que está sacando su rédito. Es decir, privar a la gente de su identidad, digamos, confundir a toda una generación que ya ni siquiera sabe qué es en términos sexuales. Hoy hay jóvenes, cada vez más, que ni siquiera tienen la capacidad de decir yo soy hombre o yo soy mujer. Digo, confundir a las personas, incluso hasta ese nivel, confundir a las personas en cuanto a que es un motivo de orgullo que debe ser militado en el espacio público y arraigado en simbologías multicolor, el hecho de que yo me quiero acostar o con una mujer o con un hombre o con una mujer y con un hombre o con lo que sea. Digo, ¿te devuelve qué cosa? Te devuelve gente que hoy se la llama deconstruida. Hoy los jóvenes están llamados a deconstruirse porque estas ideologías le han metido en la cabeza que todo lo que es heredado, todo lo que tus padres te han enseñado, todo lo que hace a tu historia nacional, por ejemplo, todo lo que hace a las creencias religiosas de tu familia, todo lo que hace a la construcción de tu propia patria, de tu historia, de los símbolos que te caracterizan, todo eso es opresivo, patriarcal, heteronormativo, racista, digamos, de orígenes coloniales. Todo este discurso, en verdad, no libera, sino que vuelve a esta generación hojas en blanco, tábulas rasa, hojas en blanco listas para ser reinscriptas por un poder. No existe tal cosa como el sujeto deconstruido, existe tal cosa como el sujeto que ha sido deconstruido para inmediatamente después ser reinscrito con nuevos contenidos que en este caso están mercantilizados. Digo, nunca como antes, por ejemplo, se ha generado todo un comercio de la identidad sexual. Nunca como antes estaba en cuestión, digamos, negocios multimillonarios como por ejemplo el de las hormonas. Ahora resulta que para ser hombre o para ser mujer uno se tiene que hormonar. Entonces esto, digamos, viene muy bien no solamente a la izquierda, porque el socialismo ha echado mano muchísimo de confundir a la gente, de resentirla contra fantasmas como el patriarcado, el machismo, la heteronormatividad, la homofobia. Todos estos fantasmas son sí puntos políticos de discursos típicamente izquierdistas, pero también hay muchas empresas que han hecho buenos negocios. Y si no, fijémonos cómo facturan las multinacionales de ropa en la Semana del Orgullo Gay. Digo, facturan muchísimo porque obviamente hay todo un marketing puesto encima de todo eso, digamos, y como resultado tenemos una generación que ni siquiera sabe si hay hombres y mujeres y de la cual ya ni siquiera se sabe cuántos géneros hay. Hay gente que habla de más de 120 géneros. Esto es como un comercio de identidades, ¿no? Más de 120, oiga, eso sí los tenemos que investigar tú, más de 120 géneros. Bien interesante, Agustín, pero esto cada vez se está volviendo más grande, cada vez está creciendo. ¿Qué o quién puede cambiar esto o llevarlo otra vez, digamos, a un estado normal, por decirlo de alguna forma, porque no encuentro la palabra a decir?
A ver, yo creo que, digamos, esta generación hipermasificada o de idiotas o de imbéciles funciona y se reproduce porque se ha creído realmente que era especial. Se ha creído que era revolucionaria, se ha creído que era protagonista de una historia que ella misma estaba capacitada para hacer. Y sin embargo ahora aparecen voces, la mía no es una voz aislada, hay cada vez más gente levantando esta voz y cada vez más jóvenes levantando esta voz en contra de todos estos procesos deconstructivos de la identidad. Estamos siendo críticos con todos estos procesos que estamos viviendo y que nos venden como mercancía. Y esa generación que se está levantando está haciendo una guerra en contra de estas ideologías. Yo insisto, lo mío no es una voz aislada, en este momento hay una guerra cultural entre aquellas personas que, digamos, tratamos de hacer una crítica social como la que estoy intentando yo ahora hacer, y personas que piensan que son revolucionarias, ¿no? Y, digamos, si hay algún futuro en esto, es en despertar de aquella parte sana de esa generación, que obviamente la hay. Obviamente hay una parte sana, hay una parte lúcida, hay una parte inteligente, hay una parte revolucionaria en el buen sentido, que está dando un combate en estos momentos solamente por redes sociales, porque los medios de comunicación generalmente no levantan nuestra voz. O sea, es una rareza, de hecho, que yo esté saliendo ahora por la televisión. Yo hago videos por YouTube que tienen millones de vistas, hay mucha gente consumiendo estas ideas, mirando y aprendiendo de estas ideas, pero por la televisión es muy raro que a mí se me invite, de modo que aprovecho para darle las gracias, porque no siempre uno tiene la oportunidad para dar mensajes políticamente incorrectos a través de la pantalla grande, digamos, ¿no? Perdón, de la pantalla chica. ¿Cuál es mi esperanza? Esa parte lúcida de esta generación, esa parte no imbécil, esa parte no idiota de esta generación, que los hay y cada vez afortunadamente más. Agustín, una última pregunta. ¿O será que los políticos de Latinoamérica, las famosas Banana Republic, son los que nos están llevando a esto y estamos tan equivocados ante tantos casos de corrupción y todo lo que se ve en América Latina? ¿Será que la misma política, como se hace en América Latina, nos está llevando a que estos muchachos despierten? A ver, sí, la política es muy sucia, pero la política también es responsable de la confusión sistemática que le han generado a tantos jóvenes en esta generación de la cual estamos hablando. Es decir, los jóvenes pasan más tiempo en las escuelas aprendiendo de currículas que están diseñadas especialmente por burócratas, por políticos, pasan por lo menos 12 años entre la escuela primaria, la escuela secundaria, después ni hablar las universidades, donde, bueno, sale gran parte de toda esta gente. Cuando hablamos de la generación de idiotas, no estamos hablando de generaciones de idiotas culturales, digamos, no estamos hablando de gente necesariamente ignorante, estamos hablando generalmente de gente incluso pertenecientes a las capas medias altas y altas de la sociedad, que ha sido imbecilizada, digamos, en el marco de su formación educativa, estatal, planificada por una clase política que le conviene tener gente confundida, porque digamos, en nuestras repúblicas bananeras, ¿qué le conviene a un político populista? Le conviene tener un pueblo lúcido, que sabe bien de dónde viene, hacia dónde va, que tiene seguridad de sí mismo, que sabe lo que representa, que conoce sus capacidades, o le conviene tener una juventud que ni siquiera sabe si son hombres o mujeres. O sea, ¿qué le conviene a un político que vende además pan y circo? Evidentemente acá, digamos, hay una responsabilidad política estatal enorme, pero al mismo tiempo es tan sucia la política y hay un despertar libertario, vamos a decirlo así, antiestatista, de gente que ya está cansada de la clase política parasitaria, que está contagiando la rebeldía juvenil, la buena rebeldía, no esa rebeldía que sale a destruir monumentos, sale a destruir edificios públicos, privados, y que piensan que van a hacer la revolución feminista por cantar un himno, o que piensan que van a salvar al mundo por tomar café en vaso de Starbucks, sino una rebelión de verdad, esa que genera, por ejemplo, la que te censuren en las redes sociales. Yo he tenido causas judiciales con Facebook, por ejemplo. Yo he tenido problemas serios con Instagram. Yo he estado censurado de Twitter durante más de 1 año y medio. Yo he tenido problemas en mi canal de YouTube. Yo tengo denuncias, yo tengo causas, tengo denuncias por lo que digo, cosas como la que estoy diciendo ahora mismo, en Argentina y en México, por ejemplo.
De hecho, en Argentina ahora se va a tratar una ley para penalizar con más de $100.000 a los influencers, digamos, que a través de Internet digan cosas como las que yo estoy diciendo ahora en este mismo programa. Entonces, cuando los jóvenes ven que, digamos, como decía Voltaire, ¿no? ¿Quieres saber quién realmente tiene poder? Fíjate a quién no podés criticar. Quien te oprime es quien no podés criticar. ¿A quién no podemos criticar hoy? Y hay muchos jóvenes que con mucha incorrección política se están lanzando a todo esto como reacción. Con lo cual, insisto con lo que dije anteriormente, yo tengo esperanzas en la parte lúcida, inteligente y que todavía conserva valores de la generación en la cual me ha tocado vivir. Agustín, aunque se puede compartir parte de sus conceptos, ¿usted no considera que usted tiene cierto sesgo político en los mismos? Sin lugar a dudas. Yo jamás he ocultado mi propia ideología política. No creo que ningún discurso sobre la sociedad pueda ser apolítico o totalmente estéril en términos ideológicos. Yo soy una persona liberal conservadora, digamos. Creo en las tradiciones, creo en la reproducción tradicional de los valores culturales, creo en un Estado minúsculo, creo en un Estado que deje lugar a la libertad de los individuos. Quiero menos política y más sociedad civil. Digamos, creo en la crítica social también como un mecanismo de cambio social. Por supuesto que lo mío es un discurso político. Yo no quisiera que esto se presente como un discurso científico totalmente neutralizado de política, todo lo contrario. Agustín Laje, espero volverlo a invitar al programa, quedamos contactados con usted, bien interesante sus pensamientos, creo que pone algunas cosas bastante distintas sobre la mesa, por eso lo quise invitar. He visto algunas de sus charlas, de sus comentarios, y bueno, también hay que salir en la pantalla chica de vez en cuando. Muchas gracias, Agustín.